Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. 2 masacres en menos de 13 horas dejan 32 muertos y más de 50 heridos en los Estados Unidos. Inocentes murieron acribillados en tiroteos masivos que fueron ejecutados en una zona de bares de Dayton, en Ohio, y en una tienda Walmart en Texas, a pocos kilómetros de la frontera con México. Y caminó hacia nosotros nuevamente. Y él simplemente, fríamente vino directamente hacia nosotros y nos disparó. Disparó 8 veces. Tuve que fingir que estaba muerta. Y él estaba justo a mi lado y disparó 8 veces más. Todo lo que podía decir es: Dios, cuida de mis hijos. Y por favor, no dejen que le hagan nada a mi hija ni a ninguna de las chicas de nuestro equipo. Crimen de odio racista. En una sola voz, nuestra nación debe condenar el racismo, el fanatismo y la supremacía blanca. Estas ideologías siniestras deben ser derrotadas. El odio no tiene lugar en Estados Unidos. El odio deforma la mente, devasta los ánimos, el corazón y devora el alma. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, el analista militar, el capitán en retiro Luis Manuel Rolle y los estrategas políticos Adriana Alden y Javier Maza debaten sobre cuáles son las causas que esconden las 2 masacres del pasado fin de semana, su relación con los discursos racistas y evalúan si debe o no limitarse la venta libre de armas en los Estados Unidos. Comienza la noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán, bienvenidos. La noticia: la matanza que fue ejecutada por un joven de tan solo 21 años en un centro comercial de El Paso, en el estado de Texas, a pocos kilómetros de la frontera que separa a los Estados Unidos y a México. La noticia: 32 personas murieron y 50 más quedaron heridas. El punto clave: 250 tiroteos múltiples se han presentado en lo que va corrido de este año en los Estados Unidos y este ha sido el más letal de todos. El punto clave de esta noticia: el asesino condujo durante 9 horas su auto para llegar al lugar que previamente había escogido. Allí, de manera fría y despiadada, disparó aleatoriamente con un rifle semiautomático durante 20 minutos contra cientos de inocentes que en familia disfrutaban en ese momento del fin de semana. 8 mexicanos perdieron la vida. La policía estadounidense ha calificado esta acción como un crimen de odio. Es una tragedia que parece no tener fin. Para los estadounidenses, el pasado fin de semana transcurrió en medio del pánico por 2 cruentos tiroteos en menos de 13 horas. El primero ocurrió en una tienda Walmart de El Paso, Texas, en la mañana del sábado 3 de agosto. Un hombre de camiseta negra, pantalón marrón, con protectores auditivos y armado con un rifle de asalto, entró a la tienda abriendo fuego indiscriminadamente, mientras cientos de personas estaban de compras. El ataque acabó con la vida de 20 personas, mientras 26 quedaron heridas. El agresor resultó ser este hombre de 21 años, identificado como Patrick Crusius. Durante la reacción policial, una vez desatado el tiroteo, el atacante logró ser capturado. Crusius residía, según las autoridades, en Arlen, norte de Texas, y habría conducido cerca de 9 horas para llegar al sitio donde cometió la masacre. Para la policía y el gobierno, fue un hecho de terrorismo doméstico y un crimen de odio. Estas matanzas bárbaras son un asalto a nuestras comunidades.
Un ataque a nuestra nación y un crimen contra toda la humanidad. Nosotros estamos indignados y asqueados por este monstruoso mal. La crueldad, el odio, la malicia, el derramamiento de sangre y el terror. El atacante sería el autor de un manifiesto racista que habla de una supuesta invasión hispana de Texas y que había publicado en el sitio web conocido como 8chan y cuya conexión ya fue suspendida. El tirador en El Paso publicó un manifiesto en línea consumido por el odio racista. En una sola voz, nuestra nación debe condenar el racismo, el fanatismo y la supremacía blanca. Estas ideologías siniestras deben ser derrotadas. El odio no tiene lugar en Estados Unidos. El odio deforma la mente, devasta los ánimos, el corazón y devora el alma. El segundo tiroteo que conmociona a Estados Unidos ocurrió en la madrugada del domingo. El epicentro del nuevo ataque fue un bar de Dayton en el estado de Ohio. Allí, 9 personas perdieron la vida a manos de Connor Betts y otras 27 quedaron heridas. Entre las víctimas está una hermana del atacante, Megan Betts, de 22 años. 6 de los fallecidos eran de raza negra. Se escuchaba boom, 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 bastante rápido. Sabías que era un arma grande. Así no suena una pistola. El agresor de 24 años fue abatido en el lugar por la policía. Al igual que en el caso de Texas, este atacante perpetró la matanza con un rifle de asalto. Los invitamos a que ustedes también participen de este programa La Noche a través de las cuentas de Twitter, opinando con el hashtag numeral La Noche Tiroteos Masivos, la etiqueta numeral La Noche Tiroteos Masivos. Vamos a integrar en la primera parte a nuestros 2 panelistas. Están precisamente en los Estados Unidos vía Skype. Saludo en Austin, Texas, a Adriana Aldín. Nos está acompañando como analista política republicana. Bienvenida al programa La Noche de NTN 24. Gracias. También está con nosotros Javier Massa, es asesor y analista demócrata. Bienvenido al programa La Noche. ¿Qué tal, Jefferson? ¿Qué tal? Un gusto llegar a tu programa y a los miles o millones que nos siguen en NTN 24. 2 ángulos de opinión distintos. Comienzo con la señora Aldín, nos está acompañando en Texas. Vamos a comenzar analizando este atentado criminal que tuvo lugar precisamente en este punto de la frontera entre los Estados Unidos y México. Adriana, ¿usted cómo interpreta lo que sucedió el pasado sábado? ¿A qué cree usted que responde este ataque criminal que en ese momento no solamente conmociona a los Estados Unidos, sino al resto del continente americano? Bueno, obviamente no solamente yo como ciudadana americana, sino también como inmigrante mexicana y como una persona que también soy madre y soy ser humano. Primeramente, siento muchísimo el dolor por lo que están pasando las personas, los familiares de los afectados. ¿A qué se debió esto? Es algo tan difícil de comprender que alguien pueda tener tanto odio para tener ese coraje de poder tomar un acto tan terrible como lo que vimos ayer, no solamente en El Paso, pero también en Dayton. Creo que lo importante aquí es analizar que verdaderamente algunas personas, algunos de nosotros que pueda ser una situación tanto emocional de una persona que tiene su salud mental mal, puede ser espiritual e incluso puede ser que haya algo afectado su manera de crecer, su manera de vivir. Lo que se me hace incorrecto es apuntar la culpabilidad a otras personas que tengan algo que ver con algún tipo de gusto que haya tenido, afiliación que haya tenido alguno de los asesinos. Porque como podemos ver, ambos asesinos, ambos tiradores, tenían posiciones políticas totalmente opuestas. Admiraban a personas y líderes políticos totalmente opuestos. Entonces sería una tontería apuntar que porque uno admiraba al presidente Trump, el presidente tenga alguna responsabilidad, o porque el otro asesino admiraba a la senadora candidata a la presidencia, Warren, que por esa razón ella tenga una culpabilidad. Eso no puede ser. Tenemos que pensar que ellos tomaron esas decisiones por sí mismos. Pero creo que también es tiempo de analizar que sí tenemos que ser cuidadosos cuando nos expresamos
con personas con las que estamos en desacuerdo. Y por eso mismo, ahorita, como están haciendo ustedes, estamos dialogando, dos personas que podemos tener posiciones diferentes, pero que creo que tenemos el mismo dolor de que este tipo de situación esté ocurriendo en nuestro país y que quizá indica que algunos quieran tener un tipo de control de armas en nuestro país. Yo en lo personal pienso que cuando hay un control de armas, ¿quiénes son los primeros que no van a entregar sus armas? Obviamente las personas malas, los criminales. Entonces, no sé cómo puedan dar una explicación a que esto pueda ser cuando muchos que portamos armas es por el derecho, como nos los da la Constitución de los Estados Unidos, la segunda enmienda, para defendernos a nosotros mismos. Entonces, esa culpabilidad tenemos que verla como una cosa personal. Estos dos individuos tomaron estas decisiones y todos los demás que han hecho en casos similares, y también estar pensando que tenemos que estar prevenidos y sí tiene que ser discutido en el Congreso, pero con acuerdos mutuos de qué manera se puede evitar este tipo de situaciones, que haya más vigilancia al respecto. Javier, ¿cuál es su opinión? ¿Cómo analiza usted en perspectiva estos dos actos criminales? Ya lo explicaba Adriana desde Texas, las dos perspectivas que han generado debate en este momento. Por un lado, lo que sucedió en El Paso, en la frontera entre México y los Estados Unidos. Hay voces que aseguran que esto es un efecto del discurso antirracista que se ha instalado en diferentes sectores políticos en los Estados Unidos. Y por el otro lado, el debate sobre si deben o no regularse la venta libre de armas que se da en los Estados Unidos. Quisiera una primera opinión suya, Javier. En primer lugar, hago llegar mis condolencias a todas las familias que han perdido un ser querido de una manera tan trágica y tan absurda, con la complicidad de los republicanos de este país en las últimas 48 horas. Discrepo definitivamente de lo que dice la señora analista republicana, Adriana. No me parece que sea difícil de explicar lo que ha pasado, Jefferson, porque esto viene pasando. Y hay varios datos, ¿no? Hay varios datos. Estados Unidos tiene más o menos un arsenal aproximadamente de 360 millones de armas. 360 millones de armas. Miren, miren cómo estamos. Y en este país la población llega a 318, 317 millones. O sea, hay más armas que personas en Estados Unidos. Segundo lugar, los crímenes de odio han crecido un 17% en el último año. Siendo presidente, ¿quién? Donald Trump. No lo digo yo, no lo dice el Partido Demócrata, lo dice el FBI, nada menos. 40.000 personas mueren al año por un delito con arma de fuego. Aproximadamente 110 personas al día. Este debate tengo entendido que durará media hora. Cuando termine este debate, 3 personas, 3, habrán perdido la vida en alguna ciudad de Estados Unidos con armas de fuego. Así está la cosa. Pero ¿saben cuál es? El bottom line, como decimos acá, lo que subyace abajo de todo como una gran explicación, 50 millones de razones. 50 millones de razones que son 50 millones de dólares que la Asociación del Rifle puso en las campañas de los senadores republicanos en el 2016. 50 millones de dólares. O sea, poderoso caballero don dinero en Estados Unidos. Increíble que el dinero lo compra todo en este país, incluido el Senado de los Estados Unidos. Tiene un precio. Los senadores de este país tienen un precio. Y la NRA, la Asociación del Rifle, supo encontrar el precio perfecto para comprar la voluntad política de los senadores republicanos. Tanto es así que en el 2004 terminó la vigencia legal de una ley que fue promulgada al final del gobierno de Bill Clinton, que prohibía la venta de armas semiautomáticas como las que se utilizaron en estos dos últimos atentados en esta semana a los civiles. La ley duró 10 años. En el 2004 terminó su vigencia. 15 años, señores, 15 años han pasado y esa ley nunca más se pudo reactivar porque tenemos un Senado pagado, rentado por los fabricantes de armas de Estados Unidos. Así están las cosas. Y por cierto, el presidente Trump en su campaña, señora, déjeme terminar por favor, recibió 30 millones de dólares. 30 millones de dólares recibió la campaña de Trump. ¿Por qué creen ustedes que Trump no dijo ni pío, ni una palabra esta mañana en su absurdo speech
en su absurdo discurso, que brilló absolutamente por la falta de autocrítica, no dijo ni una palabra sobre los fabricantes de armas. Pero sí tuvo la osadía, el descaro, permítame que termino, Jefferson, el descaro de decir que lo que hace falta es terminar con los mensajes de odio, con los mensajes de confrontación, pero sin decir una sola autocrítica de quién fue el que empezó a fomentar los mensajes de confrontación y de odio en este país, si no fue el señor Donald J. Trump desde su campaña. Pero claro, tira al resto la culpa y la autocrítica no existe en el espíritu del presidente de Estados Unidos. Así están las cosas. Adriana, adelante con estas referencias que ha hecho Javier, quien pues ha manifestado una posición que se ha escuchado muchísimo también hoy en los Estados Unidos, y es que sencillamente están atribuyéndole una responsabilidad política al presidente Donald Trump por sus discursos y el efecto que han tenido estos al interior de Estados Unidos. Dice el señor Javier que de alguna manera hay una conexión directa entre los discursos racistas del presidente Donald Trump con lo que está sucediendo en el último año en los Estados Unidos, y que tuvo su evento más desafortunado, por lo menos el más letal del último año, el pasado sábado en El Paso, en Texas. Yo no dejo de reconocer que en ambos partidos hemos visto divisiones y hemos visto personas que ven menos a personas de distintas razas. El racismo existe por todos lados y eso es algo terrible. También no vamos a poner con una misma medida a todos los republicanos, como el republicano de antaño, que es un republicano que era como Ronald Reagan, como Bush, como otros. Y también vamos a recordar que fueron, si hablamos de racismo, los demócratas tienen una historia tremenda de racismo y de esclavitud, que fueron en aquel entonces los que menos hicieron por nada. Fueron republicanos quienes terminaron con la esclavitud. Fueron republicanos los que abrazaron a los inmigrantes con una amnistía. Parece ser que el señor eso no lo recuerda, pero también quizá no está él enterado de que este tipo de arma que utilizaron en Dayton, en Ohio, la preparó este muchacho. Es un arma transformada y cualquier persona puede hacer cualquier tipo, no solamente de arma, porque no solamente es armamento, sino de bomba o de cualquier otro tipo para poder hacer daño. Quiero recordarle al señor que Caín mató a su hermano Abel con una piedra. Entonces, vamos a hacer ilegales todas las piedras que existen, vamos a hacer ilegales todo tipo de instrumentos, cuchillos, todo lo que hace daño, o lo que tenemos que ponernos a pensar es qué podemos hacer para evitar que este tipo de individuos criminales que tienen este tipo de corazón o falta de corazón y de mente enferma, y hablo de enferma de dolor, no de un enfermo que esté loco, porque si no ni siquiera se va a llevar la pena capital, que es lo que se merecen. Lo que estoy hablando es de esa enfermedad de odio en contra de alguien que es distinto. Nunca he visto, y quiero decir porque las personas que me conocen bien, porque yo no soy fanática de nadie en específico, ni del presidente, ni de nadie en específico, pero quiero sí decir que racismo es muy diferente en lo que va haciendo al decir que se necesita un Estado de Derecho para poder vivir en el país, que ese ha sido el argumento que ha tenido nuestro presidente, y el hecho de que yo vivo aquí en la frontera, en Texas, y que estoy viendo que aún después de esta tragedia, muchas de las personas que apoyan al presidente Trump están solidarizados con él en de que se tiene que hacer algo. Ahora, hay unos tipos de órdenes y de leyes que se han pasado ahorita en el 2008 con lo que respecta a armamento, que sí es pues como este tipo de máquinas que sí es demasiado un tiroteo uno tras otro, las automáticas. En eso habemos muchos republicanos que estamos de acuerdo que puede haber un tipo de examen, pero yo me vuelvo a preguntar si se hace este tipo de regulación de armas, ¿quiénes la van a entregar? ¿Ustedes realmente creen que las van a entregar? Y aquí me refiero a todos, porque los mismos senadores, tanto republicanos como demócratas y congresistas y presidentes que ha habido de ambos partidos,
están siempre protegidos con agentes que están bien armados. Sus hijos están con personas y guardaespaldas armados. Las armas existen para protegerlos a todos ellos, incluso aquellos del partido que supuestamente quiere hacer un ban, un tipo de regulación para las armas. Entonces, si son los primeros en entregarlos, los buenos, entonces nos vamos a quedar sin armas. Si hubiera habido más personas armadas en este lugar del hecho, quizá alguien pudiera haber parado esto antes. Sin embargo, lo que tenemos que hacer es evitar que esto suceda. Sí. Y sí se tiene que discutir, pero sin culpar a alguien, porque ¿por qué no habla de la senadora Warren, que ella... Que sin embargo el de Dayton era su fanático, un demócrata comunista, quien decide asesinar a estas personas en Ohio, y vamos entonces nosotros los republicanos a culpar a la senadora o a Bernie Sanders, porque el asesino, el que empezó a tirotear en Washington, D.C., en el partido de béisbol de los republicanos, era una persona fanática de Bernie Sanders. Jamás escuché tal tontería. Sí. Javier, quiero escuchar a usted también su réplica sobre eso y preguntarle algo. ¿Usted cree que en ese momento sí va a pasar algo en los Estados Unidos? Según las cifras que han sido publicadas el día de hoy, ha habido cerca de 250 tiroteos múltiples en lo que va corrido del 2019 en los Estados Unidos. Y siempre que hay un tiroteo se abre el debate sobre si se deben regular o no el acceso libre a la compra de armas a los Estados Unidos. ¿Usted cree que esta vez va a suceder algo o este es un análisis de rutina que vamos a continuar haciendo cada vez que suceda un tiroteo en los Estados Unidos? Yo tengo la esperanza, Jefferson, de que esta vez sí nos llame a la reflexión. Tengo la esperanza. Mi pronóstico es, te lo digo con todo escepticismo y basado en lo que ha pasado, que así como ocurrió la masacre en Las Vegas, la masacre en Orlando, la masacre en Parkland, aquí en la Florida, ahora esto que pasó en Ohio, lo que ha pasado en Texas, que vamos a tener un debate, se van a levantar los ánimos como ya están, y luego dentro de una semana o dos entramos a la misma rutina. Vuelvo a decirlo, cuando tienes un Congreso, un Senado prostituido, comprado por los fabricantes de armas, que son quienes tienen que decidir, los senadores, porque ya, ojo, hubo un acuerdo bipartidista de republicanos y demócratas en la Cámara Baja, y esos proyectos se han quedado durmiendo en el Senado por obvios intereses. Ahora, la señora Adriana dice, sí, que ahí mató a Abel con una quijada de burro. Sí, señora, pero ¿sabe qué cosa? Yo no tengo ningún problema que alguien salga a la calle con una quijada de burro, porque por ahí de repente le hace un rasguño a alguien. Pero usted le pone un arma, un fusil automático, a una persona puede matar a 10, 15 o 20, como pasó en esta semana. O sea, no podemos comparar. Si usted, simplemente por un momento, imagínese, el loco de Las Vegas, vamos a ponerlos, loco lo estoy diciendo por una manera de expresarme, no que estén necesariamente desequilibrados mentalmente, por lo menos no diagnosticados clínicamente, algún problema tienen, es obvio, pero digo, por expresarme, que si al loco de Las Vegas, al loco de Ohio, al loco del Paso, usted le quita las armas, no pasaba nada de lo que ha pasado. O sea, eso que dijo Trump en su discurso, la culpa no es del arma, sino del estado mental de quien la tiene, eso es simplemente tomar el rábano por las hojas. Es como decir, para que no hayan más atropellos de peatones, vamos a prohibir la venta de automóviles. No es así, pues. Estamos mirando la cosa al revés. Acá simplemente lo que no hay es una voluntad de terminar con un problema de raíz. Y el problema de raíz es un mensaje de odio que empezó en este país hace 2 años y medio. Usted menciona a Bernie Sanders, menciona a la senadora Warren. Ellos en ningún momento, ni Bernie Sanders con su discurso que es bien de izquierda, ni la señora Warren que también es bien de izquierda, han dicho jamás hay que tumbarse a los blancos, hay que quemar a los blancos, hay que votar a los blancos de Estados Unidos. Pero Trump sí lo ha dicho, señora. Tuvo el descaro de decirle a 4 representantes elegidas por los ciudadanos de este país como representantes en la Cámara Baja que se vayan a su país. ¿Por qué? Porque las 4 eran de piel oscura, no eran rubias de ojos azules, y para Trump eso era inaceptable como el perfil típico de una mujer norteamericana. Eso es profiling en inglés y eso es discriminar traducido al español. Eso es racismo, mi querida señora. Así que llamemos a las cosas por su nombre. Como usted desea. Y si la hacen al estilo cuando se hizo lo del alcohol, dejó de existir alcohol en los Estados Unidos cuando hubo una prohibición. Esa es mi pregunta. Mi pregunta es, ok, entregamos nuestras armas a aquellos de nosotros que poseemos armas para defensa personal y porque somos personas que tenemos valores. Entregamos esas armas. ¿Usted cree que la gente mala va a entregar sus armas? ¿De verdad lo cree? ¿De verdad cree que señora, entonces no hay necesidad de proteger a nadie con las armas? No existe esa necesidad. Lo que necesitamos es sí pensar, como usted dice,
este tipo de arma, que una de ellas, les recuerdo, fue fabricada. Las pueden fabricar y las van a continuar fabricando, porque el segundo asesino puso varias cosas para poder fabricar con lo que él atacó. Adriana. Y tenemos que pensar simplemente qué podemos hacer para poder defendernos también. Y usted no habla de qué se haga para defender. Y les quiero preguntar eso, y ya le doy la palabra a Javier para que responda pues, a lo que está planteando Adriana. Entonces, ¿dónde cree usted que debe estar la solución, Adriana? ¿Usted cree que debe hacerse alguna limitación? ¿Puede haber algún tipo de consenso en este momento en el Congreso de los Estados Unidos para promover algún tipo de regulación? ¿Cuál sería la alternativa? Eso sí lo creo y lo acaba de decir el presidente. E incluso no solamente en regulaciones eso, sino en los que también en la penalidad que va a ocurrir en aquellas personas que hagan este tipo de crimen y lo que les espera, pero también en la regulación. Eso se tiene que llevar en un consenso y ver cuáles son esto que dice el señor. Bueno, yo, por ejemplo, yo no creo que debe de ser fácil comprar un arma automática de ese calibre, por supuesto que no. Yo cargo un permiso, yo tomé una clase para poder cargar el arma que yo tengo, que es para defensa personal. Y siento que cuando se está hablando en una forma generalizada y cuando se empieza a instruir de que tiene que ver con una persona que ha dicho cosas porque no es un político experimentado, porque pues el presidente era un hombre de negocios y muchos republicanos no necesariamente estamos de acuerdo de las cosas que él ha dicho. Hemos visto el efecto tanto negativo o positivo, pero no vamos a echarle o a culparle al presidente. Esto le ha dolido a él y a su familia tanto como al resto del país. Es muy malo ponernos a pensar en eso en lugar de verdad realizar de que sí hay algo que se debe de hacer, pero ¿qué ha pasado en el pasado con las prohibiciones? Entonces, que se ponga a discutir de la manera correcta, porque todos amamos a nuestro gran país y todos nosotros debemos de amar e incluir a todos nosotros, no importa el color de piel que tengamos, no importa el origen que tengamos, y la gran mayoría de los republicanos lo han demostrado con hechos, Javier, no solamente con palabras por un ratito. Adelante. A ver, señora, yo no he dicho en ningún momento que se prohíba la venta de armas ni que se quiten las armas o de quienes ya las tienen. En ningún momento he planteado eso. No soy precisamente un promotor de la segunda enmienda, pero respeto totalmente la Constitución y la Constitución consagra el derecho de las personas a portar armas. Lo que estamos diciendo es que se regule la venta de armas. No puede ser que en este momento usted con $250 se compra una pistola en una tienda. Así de fácil es. Y que un televisor le cueste $800. O sea, más fácil es comprar un arma que un televisor en Estados Unidos. Y simplemente lo único que estamos diciendo es que se establezca el control, lo que llaman el background check, el control obligatorio de los antecedentes de la persona que quiere comprar un arma antes de venderle un arma. Pero permítame terminar, por favor, ¿no? Entonces, simplemente que se haga un control, nada más. Eso es lo que estamos pidiendo y eso es lo que está estancado en el Senado. No quieren mover eso porque no le conviene a los fabricantes de armas que hayan esos controles, porque muchas personas no van a calificar, no van a aprobar. Si les hacen un chequeo, no van a aprobar para que les puedan vender un arma. Aquí los fabricantes de armas lo que quieren es que se venda y se venda como popcorn, que las armas se vendan a todo el que la quiera comprar indiscriminadamente. Eso es lo que tenemos que evitar. Eso es lo único que decimos. No que usted tenga que entregar el arma si ya la tiene, lo tuvo con licencia. Enhorabuena, si usted cree que esa es la opción para usted, fantástico. Pero tiene que haber una regulación. Ahora, cuando tenemos un presidente que esta mañana sale a decirnos que la culpa no es de esa falta de reglamentación en cuanto al comercio de las armas, sino, por ejemplo, los juegos de Nintendo, los juegos de video, eso a mí me parece sinceramente una reverenda estupidez. Usted no puede justificar esas masacres que tenemos en este país simplemente porque hay juegos de video violentos. Japón, hay una adicción a los juegos de video y es el país número 9 en el ranking mundial de países más seguros. Javier. Japón es el número 9 en una escala de 160 países. Así que, por favor. Adriana, incluso lo dijo la excandidata presidencial del Partido Demócrata, Hillary Clinton. Ella ha dicho hoy que las personas sufren de enfermedades mentales en todos los demás países de la Tierra. La gente juega videojuegos en prácticamente todos los países del mundo. La diferencia son las armas. Esa fue la respuesta de una de las principales líderes del Partido Demócrata ante estas declaraciones que dio el presidente Donald Trump. Acabo contigo, Adriana Aldín. ¿Qué responder
a ese argumento que en este momento esgrimen diferentes sectores en los Estados Unidos y diferentes columnistas de opinión, inclusive en diarios como El País de España, que aseguran que el discurso racista de Donald Trump se ha filtrado en la mente de psicópatas y que esto de alguna manera es una demostración de esa afirmación? Yo respondería de la misma manera que aquí mi colega opuesto ha dicho acerca de los video games. Si no le podemos echar la culpa a los juegos de video que sean los que influyan en una persona, no le podemos echar la culpa a ningún individuo que influya. Creo que cada persona es responsable de poder tomar la decisión de llevar una vida recta y de no expresar su enojo, su disgusto, su depresión o cualquier otro tipo de situación que tenga en su vida de una manera de odio, de racismo y de hacer este terrorismo, y que sí le llamo yo y muchos republicanos terrorismo blanco. Efectivamente fue un racista y fue una persona terrible, la persona que llevó a cabo el caso en El Paso, pero creo que debemos de concentrarnos en que sí se pueda hablar esto a manera de lo que son en el gobierno, las cámaras, tanto del Senado como de los representantes, y de una manera que pueda ser, que le pueda ayudar a todos los americanos a que sí tenemos la libertad y tenemos que ser cuidadosos, y este tipo de situaciones puede ocurrir con todo tipo de situación. Se van a dejar de vender, se hace una regulación de armas, las bombas no se pueden dejar de preparar, y hemos visto casos de bombas muchísimo antes de que el presidente Trump fuera presidente, ocurrieron bastantes atentados. Entonces tenemos que recordar que siempre hay gente mala, aquellos que confiamos en Dios, pedirle siempre a Dios de que ya este tipo de cosas no ocurra, pero sí debe de haber acción en lo que se refiere a la legislatura, y ojalá que hablen y lleguen a un acuerdo en la que la gran mayoría, yo sé que no es posible todos, estemos de acuerdo para que tengamos un país con más paz. Y le decía también al señor, tengo un hijo que vive en Japón y sí entiendo de que no existe este tipo de situación en ese país tan pequeñito. Javier, debo marcar una pausa comercial y le hago la pregunta al revés a usted. ¿Qué le responde a quienes aseguran que los culpables son quienes aprietan el gatillo y que están haciendo una utilización política para atacar al presidente Donald Trump en este momento, cuando hay voces que aseguran que el discurso del presidente Donald Trump está sirviendo de munición y se está filtrando en la mente de psicópatas al interior de Estados Unidos? Simplemente Trump no sabe todavía, no ha entendido en 2 años y medio que cada cosa que él dice o hace tiene un efecto tremendo. Y siempre ha sido así en la sociedad de los Estados Unidos. El presidente adopta un rol que es un modelo para bien o en este caso para mal. Y entonces simplemente es eso. Y por otro lado, yo quiero una reflexión final. Ustedes quítenle las armas a los locos y no hay matanza. Sí tienen que ver definitivamente la cantidad de armas que hay diseminadas en el mercado, la enorme facilidad que hay y la complicidad de un senador republicano que no quiere, por intereses propios y absolutamente materialistas, poner un filtro y poner un freno a eso. Eso no puede continuar así. Javier y Adriana Aldín, yo quiero agradecerles a ustedes desde 2 ángulos opuestos, entregándole todas las aristas de opinión a nuestros televidentes por habernos acompañado desde los Estados Unidos el día de hoy. Muchas gracias. Voy a marcar una primera pausa comerciales. Más adelante vamos a continuar entonces con un nuevo ángulo de información. Estará con nosotros una víctima directa de este atentado. 3 de sus familiares en este momento están en el hospital. Ella es una migrante también que está en Estados Unidos, mexicana, se llama Leticia Mariscal. Ahí nos está acompañando desde El Paso, en el estado de Texas. Y con ella vamos a estar hablando de lo que sucedió el pasado sábado en este paso fronterizo, en el segundo más importante que divide a México y a los Estados Unidos. La masacre que cometió Patrick Crusius en la tienda Walmart de El Paso, Texas, golpeó fuertemente a México. Entre las víctimas fatales del cruento tiroteo hay una lista de 8 mexicanos. Hoy también enviamos las condolencias de nuestra nación al presidente Obrador de México y a todo el pueblo de México por la pérdida de sus ciudadanos en el tiroteo de El Paso. Terrible, terrible cosa. El fatal balance que dejó el tiroteo de Texas para los mexicanos obligó incluso al gobierno del presidente Manuel López Obrador a anunciar medidas legales, entre ellas una denuncia por terrorismo que permita valorar si existen elementos necesarios para la extradición del atacante y otros posibles implicados. Decir que hemos estado en comunicación
respetando el ámbito de acción de la Fiscalía General de la República, para proporcionarles en el transcurso del día de hoy y próximas horas toda la información necesaria para que puedan, si así lo decide el señor Fiscal General de la República, iniciar la denuncia por terrorismo en contra de nacionales de México en territorio de los Estados Unidos. En El Paso, Texas, la consternación entre la población mexicana no cesa desde los hechos del sábado pasado. Nadie se explica qué fue lo que sucedió. Era gente inocente que no tiene que ver nada con el racismo. Aquí en El Paso vivimos mucho mexicano, americano, y nunca había habido algo así. Estamos preocupadas por este tipo de personas porque a lo mejor no conocen nuestras culturas. También somos personas de paz. El violento fin de semana en Estados Unidos reavivó dentro y fuera el debate sobre la venta y el porte de armas en la Unión Americana. Somos muy respetuosos de lo que decidan otros gobiernos, pero pensamos que estos lamentables hechos que se presentaron en Estados Unidos deben de llevar a la reflexión, al análisis y a la decisión de controlar la venta indiscriminada de armas. En el programa de la noche siempre están los protagonistas de la noticia. Vamos a El Paso, en Texas, frontera entre México y los Estados Unidos. Quiero saludar a Leticia Mariscal. Ella es familiar de 3 víctimas de esta masacre que ocurrió el pasado sábado. Leticia, bienvenida al programa de la noche y toda nuestra solidaridad de parte de este equipo periodístico. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Leticia, lo primero que me gustaría que nos contara es cómo se encuentran esos 3 familiares que lograron sobrevivir a esta masacre luego de que este asesino disparara de manera indiscriminada el pasado sábado en un centro comercial donde habían cerca de 3.000 personas en El Paso, estado Texas. Ahorita, gracias a Dios, están estables. Una de las personas, que es Mario Alberto de Alba, él acaba de salir de diferentes cirugías que tuvo hoy, pero gracias a Dios está estable dentro de lo que cabe. Oliva Mariscal, ella está todavía también hospitalizada y está esperando una cita para que le hagan una cirugía en su dedo donde le entró una bala. Y por supuesto está recibiendo tratamiento en su pecho derecho, donde también le atravesó una bala. Se le están haciendo curaciones. Están estables, gracias a Dios. La niña fue dada de alta ayer, pero claro que tiene fragmentos de bala en la pierna izquierda y por supuesto va a necesitar terapias y seguimientos con doctores. Pues Leticia, nos tranquiliza que sus familiares estén bien. Quiero hasta ahora integrar también en la ciudad de Miami, en el estado de Florida, el capitán en retiro Luis Manuel Rolle. Es analista militar, oficial retirado del Ejército de los Estados Unidos. Fue jefe de operaciones de la OTAN y jefe de logística de la base militar Fort Hood en Texas y conoce muy bien este sitio fronterizo. Señor capitán, bienvenido al programa La Noche y explíquele usted, que conoce muy bien esta zona, ¿por qué cree que este criminal decidió ejecutar este atentado precisamente en el segundo punto fronterizo más importante de los límites entre México y los Estados Unidos? Bueno, muy buenas noches y antes que nada mis condolencias también a todas esas víctimas en Dayton, Ohio y en El Paso, Texas, un lugar que conozco muy bien, y en especial a Leticia y a sus familiares también. Mira, te voy a decir que estos son momentos para venir y trabajar en conjunto en los Estados Unidos. Esto no es un problema republicano ni demócrata. Aquí hay que trabajar en conjunto desde la Casa de Representantes, con el Senado, con el presidente de los Estados Unidos. Y lo que ha hecho el presidente Trump hoy ha sido extender esa rama de olivo a todos los demócratas para trabajar en conjunto y lograr soluciones que puedan
proveer una mejor seguridad en los Estados Unidos. ¿Por qué pasó en El Paso, Texas? Porque El Paso tiene una comunidad de inmigrantes, de hispanos, muy grande. Y todos sabemos en estos momentos que este ataque ha sido un ataque de odio. En los últimos años, y diría yo en la última década, en los Estados Unidos se ha narrado una historia de odio contra todos los inmigrantes de todas partes del mundo, especialmente contra los hispanos, donde nos dicen que somos los culpables de todos los males que hay en los Estados Unidos. Y entonces este muchacho, con ese odio de supremacía blanca, se quiso ir al Paso, Texas, y entonces abrir fuego contra muchísimos hispanos. Ahora te voy a decir de que cuando las balas empiezan a volar, ninguna te pregunta si tú eres republicano o si tú eres demócrata. Entonces tenemos que venir juntos como una nación para lograr las soluciones necesarias para una mejor seguridad en los Estados Unidos. Yo estaba oyendo a los otros panelistas y había uno de ellos que estaba diciendo que en los Estados Unidos se puede comprar un arma automática, y eso es una falsedad, eso es una mentira. En los Estados Unidos no se puede comprar un arma automática. Sobre Hay ese muchísimas punto, armas como el AR-15 que parecen armas automáticas, pero no son armas automáticas. Capitán, muy brevemente, quizás en Estados Unidos puede ser lógico, entendible, que un joven de 21 o 22 años tenga un arma semiautomática, un rifle. Pero de manera muy clara y muy precisa, explíqueme, ¿cualquier persona puede comprar un arma? ¿Cualquier ciudadano estadounidense puede pasar de un estado a otro, conducir más de 7 horas, llegar a un lugar sin que las autoridades le impongan algún tipo de restricción? ¿Cómo funciona esto en Estados Unidos, que para otros países del continente americano es completamente ilógico? No todos los ciudadanos norteamericanos pueden ir a comprar un arma. Si tienen antecedentes penales, no pueden comprar un arma legalmente. O sea, se convierten en delincuentes y pueden comprar armas en el mercado negro, como pasa en cualquier otro país del mundo. Ahora, sí hay leyes en los Estados Unidos que regulan el tráfico de armas entre un estado y otro. O sea, yo tengo un permiso para portar armas en el estado de la Florida, y yo puedo ir a Texas con ese mismo permiso y me lo reconocen. Ahora, hay otros estados en los Estados Unidos que no reconocen ese permiso, y yo tendría que aplicar para un permiso en ese estado en particular para poder portar mi arma. Pero sí hay varias leyes que regulan esta venta de armas. Por ejemplo, si yo quiero ir a comprar otra arma en estos momentos aquí en Miami, yo tengo que tener un periodo de espera para poder comprar esa arma. Y no hay armas que sean completamente automáticas, ni tampoco son semiautomáticas. Las armas semiautomáticas están dadas al ejército de los Estados Unidos y no se venden en ninguna tienda aquí en Miami, por ejemplo. No, y lo cierto es que este personaje sí la tenía en sus manos y logró recorrer 9 horas el estado de Texas hasta llegar precisamente al Paso, donde estaban los familiares de Leticia. También estaba ella, que de manera milagrosa decidió no ir a este centro comercial, pero sus familiares sí estuvieron allí y en ese momento se están recuperando de esas heridas de bala que recibieron. Leticia, me gustaría que nos contara exactamente qué estaban haciendo sus familiares en ese lugar, cómo transcurre la cotidianidad de un sábado en ese importante punto comercial de la frontera entre Estados Unidos y México. Bueno, solamente la información que tengo es a través de todas las redes sociales, pero en esta localidad pues es un área muy visitada por muchos turistas, porque está muy cerca de uno de los puentes internacionales, y alrededor a su costado también está el centro comercial Cielo Vista. Entonces es muy apropiado para todas las personas que viajan, inclusive por carretera, porque está a un lado de la Interestatal 10. Entonces ellos llegaron ahí, estaban hospedados en su hotel, venían de compras, andaban de vacaciones y ahí iban a hacer sus últimas compras para regresarse a Chihuahua, de donde son originarios. Fueron a comprar cosas para la niña, para la escuela, cositas de última hora. Cuando iban saliendo de la tienda es cuando oyeron, no vieron, porque no se acuerdan de haber visto caras,
oyeron los balazos y es cuando el esposo de mi prima le dijo que corriera y se escondiera. Entonces ella corrió, dice que corrió como a un rincón, se cayó y lo único que hicieron es cobijar a la niña para taparla de las balas, pero también cuando estaba mi prima ahí tirada, cayó un señor que cayó arriba de ella y no podía ella también levantarse ni reaccionar ni hacer ningún movimiento. Por lo tanto, el demonio pensó que los mató y es la única manera que ellos al ratito pudieron sobrevivir y salir por encima de personas muertas, de charcos de sangre. Inclusive la niña vio tantísima cosa que ella dice que vio sangre, vio partes de cuerpos o de la cabeza y eso. Entonces, están muy afectados psicológicamente, pero gracias a Dios están con vida. Por lo menos sobrevivieron. Leticia, ¿usted cree que este criminal que accionó ese fusil semiautomático tenía claro en su mente que lo que tenía como objetivo era atentar contra la vida de los mexicanos, de los migrantes que usualmente y que la mayoría de los fines de semana llegan a ese centro comercial a disfrutar con sus familias y hacer sus compras? Definitivamente este fue un crimen de odio, fue un crimen racial. Para nosotros es lo que es, porque esta comunidad, esta ciudad es tremendamente tranquila, así como en todos lugares pasan cosas, pero este tipo de tragedias jamás. Esto fue un crimen de odio hacia los mexicanos. Y si esa es la percepción de los mexicanos en esta zona fronteriza, ¿cuál es el ambiente que hay en este lugar en este momento? Hay gran presencia de inmigrantes, no solamente de México, sino de diferentes países del continente americano. ¿Cuál es el ambiente allí? ¿Hay zozobra, hay miedo, hay temor? Bueno, definitivamente toda la gente está consternada, triste. Las tiendas se ven muy vacías, las calles se ven vacías, inclusive el fin de semana estuvieron muy vacías. Muchas tiendas estuvieron cerradas. Ahorita, claro, la gente que vamos a nuestro trabajo, volvemos a la normalidad, pero donde quiera se oye pues la noticia, la tristeza, y la gente está triste, está conmovida porque pues por lo que pasó, y pues desgraciadamente no fue nadie de aquí de nuestra comunidad. Tuvieron que viajar millas y millas para poder hacer este crimen. Vuelvo con el capitán en retiro, Luis Manuel Rolle, nos está acompañando desde Miami, en los Estados Unidos. Analista militar, ¿esto es síntoma de qué? ¿Qué está sucediendo al interior de la sociedad estadounidense? ¿Demuestra esto que los discursos antirracistas ya están teniendo eco y se están instalando como un germen en la mente de psicópatas? Bueno, esto es un discurso racista, pero proviene de ambas partes de este espectro político, o sea, tanto de demócratas como republicanos. Vamos a recordar que en el año 2010, en diciembre del 2010, la Casa de Representantes de los Estados Unidos, bajo el liderazgo de Nancy Pelosi, la misma que la tiene en estos momentos, no quiso pasar leyes que protegieran a los inmigrantes hispanos. Y en estos momentos ella es la que está a cargo de la Casa de Representantes de los Estados Unidos. También tenemos a los republicanos que no están libres de culpas y que han echado leña a este debate antiinmigrante en los Estados Unidos. Como dije anteriormente, esta narrativa está haciendo que los inmigrantes hispanos le echen las culpas de todos los males en los Estados Unidos, y no podemos continuar con esa narrativa, tenemos que pararla. El presidente Trump lo ha dicho hoy, no hay espacio para odio en los Estados Unidos. Leticia, ¿cuál es su opinión en condición de víctima? ¿Cree usted que estos discursos racistas que se han instalado en esta campaña preelectoral por la presidencia de los Estados Unidos, que ya comenzó de manera anticipada, son la causa de este tipo de conductas? ¿Psicópatas están asumiendo como propio el discurso racista en los Estados Unidos? Definitivamente esto es como le digo, es un acto racial, y esa es la razón por la cual se está disparando todo este tipo de actos de violencia en contra de los mexicanos.
Y pues es el odio, el racismo con el que desgraciadamente nuestro presidente está hablando de nuestra gente. Y es lo que está sacando ahorita. Esos son los resultados que él está sacando con su racismo. Que ocurran estas cosas y que estén pagando personas inocentes. Y pues, sobre todo, pues andan viajando a lugares como este, que es un lugar muy pacífico y donde toda la gente estamos unidos y tranquilos. Sí, de hecho es uno de los lugares donde viven mayor cantidad de migrantes, no solamente los que llegan de México, sino que llegan desde distintos puntos de América. Leticia, gracias por habernos atendido. Esperamos que esas 3 familiares recobren su salud y, por supuesto, toda la solidaridad de parte de este equipo del programa La Noche y del canal NTN 24, que ha estado siguiendo minuto a minuto lo que sucedió en este punto fronterizo. Gracias, Leticia. Gracias. Capitán en retiro Luis Manuel Rolle, analista militar, gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Bye. Vamos a una pausa comercial, lastimosamente el tiempo se nos ha agotado, ya regresamos. Para que ustedes opinen en este programa, pueden utilizar las cuentas de Twitter del equipo periodístico del programa La Noche, ahí están apareciendo en la parte inferior de nuestra pantalla. Lo pueden hacer utilizando el hashtag numeral La Noche Tiroteos Masivos. Numeral La Noche Tiroteos Masivos. Una pausa, ya regresamos a la parte final de ese programa La Noche. A la parte final de este programa La Noche, a todos nuestros televidentes los invitamos a que visiten nuestra página web NTN24, nos pueden escribir en Twitter en @NTN24, @Segurizati NTN24, @Jefferson NTN24, La Noche NTN24. La Noche continuará encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.